extra. En muchas ocasiones nos encontramos con que los estudiantes que tenemos, yo por ejemplo tengo estudiantes desde 10 a 12 años, juegan a juegos que en la mayoría de los casos son para mayores de 16 o mayores de 18. Eso hace que estén acostumbrados a ciertos estímulos que luego le pones un juego que es para 7 y es muy complicado llegar a ese tipo de estímulos para conseguir eso que buscas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿O qué cosas te has encontrado en relación con eso? ¿O cómo las has abordado? Que jo crec que... Posa'm un exemple per veure si t'he entès bé. Per exemple, en xavals que estan acostumats a jugar a shooters i Vuélveme al Fortnite... castellano, que si no después no lo puedo publicar. Perdón, claro, claro, estamos grabando, perdón. Eso. La pregunta es esta. Te voy a poner un ejemplo de este tipo de juegos. Por ejemplo, sí, gente que juega por normal a shooters o juegos de acción en la cual hay mucha violencia, mucha emoción. Luego, cuando buscas que obtengan emoción en juegos que son más relajados, pero más que son para su edad, claro, les cuesta llegar a ese nivel de emoción porque están acostumbrados a vivir en un pico que está aquí. Claro, aquí hay un problema de... Yo creo que es un problema como de casi de menú, ¿no? Es decir, mira, una cosa que no tiene nada que ver, pero que al fondo va a tener que ver, ¿eh? Al final de todo de la historia va a tener que ver. Ayer estaba hablando con una persona que hablaba que estaba trabajando con cuidadores que acompañan a gente mayor, ¿sí? Una de las cosas que pasa, que me parece mucha gracia, pero es real, pero que pasa es que tienes un abuelo de 80 años de donde sea y normalmente la gente que es cuidadora muchas veces suele venir de Latinoamérica. ¿Y cómo cocina? Con estilo latinoamericano. Entonces, claro, que tú y yo, como vais un día a comer a un peruano o un colombiano, ¿vale? Cada día, pues aún. Pero con 80 años diríamos, esto no, ¿no? Ah, muchas veces lo que nos pasa es que intentamos emular el mismo tipo de menú que ellos están haciendo. Cambia de menú. Es decir, sé disonante con el tipo de juegos que tú presentes. Presenta retos que sean interesantes. Atrápalos por otra parte. Quizá tienes que también coger algún tipo de juego que esté un poco por encima de su edad, ir bajando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos de universidad, alumnos de primero de grado, evidentemente han jugado a todos los videojuegos del mundo. Yo llego con juegos de mesa. ¿Eh? Lo importante es que la selección de juegos que yo haya hecho nos sirva realmente para que les sorprenda tanto que entren a jugar. Entonces, un juego, por ejemplo, como Toma 6, súper simple, crea un tipo de emociones a las que no están acostumbrados. Entonces, entran por aquí y poco a poco se van a ir buscando otro tipo de juegos como más complejos, más de su tipología de juego, pero que al final llegan a complementar lo que ellos están jugando como videojuegos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser buenos cocineros, ¿no? Es decir, vale, es como un buen librero, ¿no? Que te viene alguien y dice, he leído esto. Pues has leído esto, lee este otro. ¿Por qué? Porque o se parece o es muy diferente, ¿no? ¿Te ha gustado esto? Mira, vamos a aparcar este tipo, vamos a jugar a otro tipo de cosa. Entonces, hay mucho juego muy simple que va a dar muchísima emoción. Por ejemplo, el que he dicho antes, el Toma 6, es un juego, en el fondo, trepidante sin velocidad, pero es trepidante. O un The Mind, ¿no? Un juego trepidante sin velocidad, pero es trepidante. Juego que además, si analizamos aquí, si entramos los potenciales de aprendizaje, seguramente lo entraría, pero como juego nos va a entrar perfectamente, porque el juego nos funciona y funciona con este grupo de chavales fantásticamente, ¿no? Entonces, yo creo que haciendo algo así, se ha abierto la puerta y decir, pues no está tan mal. Y a partir de aquí estiras. Porque Creo también, es decir, que tenemos que ganarnos la autoridad como recomendadores. Es algo importante, ¿no? Es decir, tú cuando llegas a un sitio, al principio te miran como diciendo, claro, tú imagínate, yo llego a clase con mis alumnos del grado y soy de la edad de su padre. Y mira, mi padre a mí no me recomienda un videojuego ni a tiros, evidentemente. Pero claro, yo me tengo que ganar la autoridad de decir, no, te voy a regalar no solo un videojuego, sino un juego de mesa, un juego de rol y un acontecimiento donde vas a ir, ¿no? Es algo que nos tenemos que ganar a pulso. Y es algo donde al final te lo ganas porque haces buenas recomendaciones, porque haces cosas y dices, me ha gustado, me lo he pasado bien. Entonces, quizá tienes que sacrificar algo que tú verías en ese momento para hacer la puerta de entrada y ganarte este respeto. a mí me pasa también que al trabajar justo el hasta 12, o sea, cuando tienen 12 es cuando yo los dejo ir, es justo Sí, el límite del PG, del rating. Entonces, sí. claro, cuando hay veces que nada se queda en el límite, lo que está por debajo del límite es de 8 de 9 y entonces pasa a ser capaz a veces muy infantil, y entonces ahí es. Pero bueno, me gusta esa idea de intentar encontrar
la vía, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que decía siempre, esa progresión, ese paso a paso hasta llegar Totalmente. al... Luego hay la técnica, esto lo aprendemos de la gente que se ha dedicado a hacer animación lectora desde un montón de tiempo, ¿no? Llegas a clase con 5 libros, este tal, y sacas uno y dices, uy, este me he equivocado, este no es para vosotros. Este es el que va a querer todo el mundo. Eso es Y lo que hay que sacarse de hacer. ahí. Al final, este no, este es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera somos esos recomendadores, ¿no? Buscamos un poco ecualizar el juego y luego quizás tienes que hacer tu de puerta de entrada, que ellos vean que juegas con ellos, ven que, ostras, el juego está bien, luego te puedes retirar, que ellos se lo comenten entre ellos. Hay unos juegos que siempre me gustaron mucho por la capacidad analítica que te generan, que son los Tower Defense. Sí. Porque aparte, puedes jugar y cada partida puede ser completamente diferente. Porque cómo modifiques la estructura. De hecho, recuerdo, yo tengo diferentes juegos de Tower Defense. Y hay uno en el que no hay un camino. Tú les creas el camino a los enemigos a base de poner torres que bloquean partes de... Entonces, es muy interesante cómo puedes modificar mucho la estrategia para generar todo el camino que buscas y demás. Pero claro, siempre al final es una cosa bélica. Pues vienen unos bichos y les disparan unos bichos. Y un día encontré que estaba el Tower Defense de globos. Ajá. Bajo no sé qué lógica, tienen que evitar que los globos lleguen del punto A al punto B. Entonces, no Pues tienen mira, te digo, nada. hace un montón de años, hace unos cuantos años ya, como 6 o 7, hicimos un proyecto con el Ayuntamiento de Barcelona con un videojuego que se llama Myst. Myst es un juego donde es un tower defense en el fondo. La mecánica del juego es muy simple. La gracia es que lo diseñamos con 250 adolescentes de toda Barcelona. Y tú lo que haces es creas un tower defense de manera que intentas que los mensajes no entren por la boca de Internet. Entonces, los paras, los analizas y tienes que decir los que pasen y los que no. El juego inicialmente es un tower defense. Cuando es parado todos, te salen varios mensajes de cuidado, este mensaje es sospechoso. Entonces tú tienes que entrar y decir, ¿es bueno o no es bueno? Y quedar una contranarrativa porque ese tío está provocando discurso de odio, que es de lo que va el juego en el fondo, ¿no? Entonces, fíjate cómo la mecánica del juego, Tower Defense, nos puede servir, y en este caso es sin disparos, es lo más blanco que te puedes imaginar. Pues yo alucino cuando, y en este caso voy a hacer talleres, porque de tanto cuando me gusta, ciertos tipos de cosas me gusta ir a clase para continuar, no perder el contacto, ¿no? Y ver cómo funcionan las cosas. Diseñé la experiencia de aprendizaje, es un taller de 1 hora, donde hay una pregunta inicial, donde ellos reflexionan mucho sobre cómo es un discurso de odio, cómo crear buenas contranarrativas, y alucino como 4 o 5 se ponen de acuerdo para dónde tienen que poner las cosas, pero no hay tabletas para todos, con lo cual tienen que compartir tableta, tienen que buscarse la vida. Pues funciona súper bien y como en un momento dices, vale, pues tú haces el segundo nivel, nosotros mientras tanto creamos contranarrativas, lo combino con un Clash Dojo donde las puntuaciones van sumándose y ellos crean contranarrativas, las van compartiendo, ta, ta, ta. Se crea como una reflexión sobre el tema que sacan conclusiones súper interesantes. Y al final la mecánica inicial es un tower defense. Pues mira, me lo apunto.